Baishapa, Ñandeyarata Pendero Basa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Nuestra clase de hoy, conjugación, verbos defectivos. Aipotape yesare cochereje, quiero que me atiendan. Ñetema oimba uva significa verbos defectivos. Concepto. Con añeteba no ñemosusukwai magma abaitepe. Hoy oñemosusuba papuetapente. Guaranime umiñeteba aputepe hoy coi, que significa concurrir. Ye hoy, que significa ir juntos. Juaí, que significa concurrir en masa o en grupo. ¿Qué son los verbos defectivos? Son verbos que no pueden ser conjugados con todas las personas gramaticales. Algunos se conjugan solo en el plural. No admite el número singular porque son verbos colectivos. Ñeteba. Ñeteba es verbo. Traje 3 verbos para conjugar. Como les dije, solamente en plural vamos a conjugar. Ñande, ore, pe, jaecuera. Tenemos el primer verbo, coi. Al conjugar diríamos ñande, yacoí, ore, rocoí, pe, pecoí, jaecuera, ocoí. Traducimos, nosotros acudimos, vosotros acudís, ellos acuden. El segundo verbo, yehoy, ñande, yayehoy, ore, royehoy, pe, peyehoy, jaecuera, oyehoy. La traducción sería, nosotros vamos, vosotros vais, ellos van. El tercer verbo. Y acá miramos y vemos que este verbo es nasal con la i, juaí, nasal. Por eso en ñandé utilizamos la partícula ña y estos 2 verbos son orales, por eso en ñandé utilizamos ya. Acá ña. Y conjugamos así. Ñandé, ñajuaí, ore, rojuaí, pe, pejuaí, jaecuera, ojuaí. La traducción sería, nosotros venimos, vosotros venís, ellos vienen. Así termina nuestra lección de hoy. Ya yo ya bebé.